Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Bien, vamos a ver lo que sería ya más el último elemento, o sea, de que sea configuración de exámenes, que tiene que ver cómo es que controlamos también las preguntas que pueden existir en un examen. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Voy a duplicar este último examen que fue así de calificación de último intento. En este caso no va a ser relevante, o sea, ni los intentos ni de nada. Nada más es cómo se puede desplegar nada más los diferentes, o sea, se despliegan las preguntas de forma distinta. Bien, vamos a quitar el modo de edición porque nada más es lo único que necesito. Ahorita le cambiamos los datos. Vamos a ver esta configuración. Ejemplo de examen 4. Vamos a decir preguntas aleatorias. De hecho es lo que quiero mostrar, básicamente. Ok, se quede así. Vamos a ver, estamos bien en tiempo, que es un minuto. Vamos a ver, es así que se quede como tal. No, porque nada más básicamente es demostración directamente. Entonces, ahora, nada más voy a repaginar esto. Así cada tres preguntas. No, mejor cada dos. Para que se note un poquito más la cuestión aleatoria. Vamos a ver, guardar cambios y mostrar. Y vámonos a preguntas. Bien, entonces aquí vamos a borrar en ese caso las preguntas que tenemos acá. Ahora, que las quitemos de aquí no significa que las eliminamos permanentemente. Entonces, más o menos como vimos en el video anterior, tenemos así de que lo que es agregar cosas del banco de preguntas. Ahora, banco de preguntas se encuentra justamente aquí. Si nosotros le damos clic aquí de manera directa, vemos que nos va a ofrecer justamente todo, o sea, todas las preguntas que hemos creado, por ejemplo, en un examen o en varios de ellos. Entonces ahí como hicimos un primer examen y obviamente con 5 preguntas, pues obviamente nos van a aparecer estas 5 preguntas. Ahora, estas están almacenadas actualmente en esta categoría, como vimos en el primer video cuando creamos el examen. Está por defecto en IEDEP ARCOM 5, entre paréntesis 5, es decir, que son los 5 activos que tenemos acá. Sin embargo, lo que es controlar estas cosas por categorías, también podemos hacer, digamos, ordenar justamente nuestras preguntas de tal forma de que también nos sea fácil, por ejemplo, suministrar un examen y también acomodar ciertas preguntas en donde tienen que ir. Por ejemplo, aquí en este momento que las preguntas, vámonos a la parte de categorías. Entonces, aquí tenemos en este caso eh, esto que por defecto en examen 1, o sea, se crea porque aquí, digamos, es el examen que tenemos vivo. Y en este caso aquí sería la categoría, digamos, que está por defecto. O sea, por defecto en IDEP ARCOMP, o sea, que está alojada aquí. Sin embargo, si yo quisiera, vamos a quitar esto de descripciones. Casi nada más para que no nada más se compacte un poco. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, añadir una categoría en donde pueda separar, por ejemplo, los reactivos de un examen, por ejemplo, de unidades, entonces tendría que hacer esto, que sea añadir categoría. Entonces, ahora, importante, esa categoría padre, es decir, a partir de cuál si va a ser una categoría, vamos a decir, independiente o si es una subordinada. Entonces, aquí si dice superior, por ejemplo, de examen 4, que es lo, digamos, lo normal. Ahora, aquí categoría principal, tutoriales, aquí está. Estamos aquí, lo que es en el curso directamente. Entonces, podemos dejarle aquí superior para IEDEB arquitectura de computadoras, es decir, que tenga la misma jerarquía que esto. Si no, ahorita eso lo vamos a ver y moverlo para ver cómo son las diferencias. Vamos a dejarle aquí superior para IEDEB arquitectura de computadoras. Vamos a decir, por ejemplo, unidad 1, tema 1, por decir, ¿no? Así se llamaría nuestra categoría y así podemos ir agregando varias. Sí, por ejemplo, ahora, por ejemplo, en mi categoría, por ejemplo, alguna otra. Vamos a dejar aquí, igual que está al mismo nivel. Unidad 2, tema 2, por decir. Añadimos la categoría y listo. Todas estas así están, básicamente son ya categorías independientes. ¿Sí? Entonces cada una puede alojar preguntas de forma diferente. Ahora, cuando se hablan de, por ejemplo, de categorías subordinadas, por ejemplo, voy a hacer, damos un ejemplo rápido. Vamos a decir, mmm, suponiendo que tenemos una categoría que se llama, preguntas de matemáticas, añadimos la categoría y así que esté aquí, pero esto se puede mover. Vamos a moverla aquí.
listo, ahí está. Entonces, esta sería, por ejemplo, es una categoría, si digamos que vamos a tener como todos nuestros reactivos de matemáticas. Ahora, en este caso, si queremos que unas sean subordinadas de otra, por ejemplo, quiere decir, aquí en categoría padre, coloco, por ejemplo, esta categoría y lo que voy a crear aquí, de hecho, sería una subcategoría. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos aritmética, perdón. Si añado la categoría, vean que aquí se hace un degradado. Entonces aquí sería decir que las preguntas o todo lo que aloje aquí en esa parte aritmética pueden estar disponibles también cuando si hacemos referencia a la categoría de matemáticas. Por ejemplo, voy a agregar otra que sería, perdón, no, se puede su categoría, pero bueno, vamos a hacer esto. Vamos a decir álgebra. ¿Sí? Entonces, así podemos hacer la separación. Suponiendo que tenemos unidad uno y queremos separarlo por subtemas, entonces así, por ejemplo, mejor preguntas que solo pertenecen a esto, pertenecen a esto. Sin embargo, podemos hacer como un examen global. Entonces, así, cuando hacemos un examen global, podemos incluir todas las preguntas que están dentro de las subcategorías. Entonces, ahí es importante y puede ser hasta más organizado. Ahora, lo que pretendía mostrar. Por ejemplo, tenemos aquí la parte de, vamos a volver aquí a la parte de preguntas, o sea, lo que donde estábamos al principio. Y tenemos estas ondas de aquí. Ahora, nosotros podemos seleccionar algunas de, es- algunas de esas, digamos, estas preguntas, o sea, preguntas de manera individual, o sea, para mover. Vamos a decir, vamos a mover, seleccionar esta y con seleccionadas vamos a decir, hay dos puntos, mover A o eliminar. No lo vamos a eliminar, vamos a mover A. Y aquí están las preguntas seleccionadas. Vamos a qué categorías pertenece quiero que se muevan. Entonces vamos a dejar a unidad uno, la voy a mover. Y listo. Aquí en la categoría que en este caso es unidad uno tema uno ya tiene una, ese tiene una, perdón, una pregunta con lo que es un reactivo. Vamos a hacer ahora si quiero, por ejemplo, de hecho aquí ya se aparece en unidad ARCOM, ya no aparecen 5, aparecen 4 porque ahí ya hice el movimiento. Entonces aquí selecciono esto, aplico filtros y aquí solamente ya nada más aparecen 4, no las 5. Entonces vamos a mover todas a lo que dice unidad uno. Aquí las movemos y ya todos estos activos, los que creamos del examen, se quedan acá. Entonces así, esa es la ventaja de que cuando creamos, por ejemplo, reactivos y demás, o sea, ya les podemos disponer de ellos para futuros exámenes o en otras versiones. Ahora sí, lo que me interesa. Vámonos a lo que es a la parte de preguntas y si le damos aquí es añadir podemos, antes, como era la primera vez, o sea, damos una nueva pregunta. Ahora es desde el banco de preguntas. Si yo le selecciono aquí, yo puedo seleccionar a partir de qué categoría lo puedo agregar. De hecho, esto lo hicimos el ejercicio anterior. Por ejemplo, vamos a ver, seleccionamos aquí, aplicamos filtros y listo. O sea, aquí se coloca, o podemos seleccionar cualquiera de ellas. Ahora, vamos a hacer el otro, lo que me interesa cuando queremos preguntas aleatorias. Va a ser una pregunta aleatoria. Sí, aquí en este caso seleccionamos la categoría, en este caso que donde queremos que se saquen las preguntas aleatorias. Y de hecho también esto sirve, por ejemplo, cuando son subordinadas. Si yo, por ejemplo, le diera a preguntas de matemáticas, sí, básicamente puede jalar todas las preguntas que estén dentro de las subcategorías de esto. Entonces así yo puedo seleccionar, pero como no tenemos nada aquí, pues lo borramos. Vamos a ver lo que es a unidad uno. Bien, ahora ya selecciona lo que es la categoría uno. Ahora es importante que vamos a colocar aplicar filtros para que las detecte y aquí solamente ya carga lo que son las, las preguntas. Ahora, número de preguntas aleatorias, en este caso vamos a agregar dos. La seleccionamos aquí y aquí le vamos lo que es agregar pregunta aleatoria. Bien, aquí en este caso se da la indicación que se han agregado las preguntas aleatorias y de hecho marcadas con un dado como se ve. Ahora, aquí en lo que es la parte de barajar, también es una forma de controlar que en el paginado se ordenen de forma aleatoria también las preguntas, sobre todo lo que es en el orden. Aquí se está ajustando nada más la calificación para que con son dos reactivos alcancemos la calificación de 10. Es aquí ya está todo listo, o sea, ya está configurado, entonces vamos a sacar el examen. Vamos a cambiar lo que es a nuestro rol de estudiante. Listo. Aquí sería obviamente lo que es empezar un intento y comenzamos.
Listo. Ahora, por ejemplo, aquí iniciamos lo que es un primer intento. Ahora nos aparecieron estas preguntas. Vamos a ver. Vamos a darle aquí esta y, por ejemplo, vamos a equivocarnos en este. Vamos aquí, terminamos el intento. Esta parte invierto y terminar y ahí está. Aquí tenemos lo que es el primer intento, lo que son 5 de 10. Finalizamos la revisión. Y ahora vamos a reintentar el examen para comprobar que efectivamente nos salen preguntas diferentes. Entonces, de hecho, incluso aquí ya cambiaron. O sea, a lo mejor se pueden ir repitiendo obviamente el intento. Obviamente esto pasa porque son 5 reactivos, pero por ejemplo, tuviéramos 10, 20, 30, 40 reactivos, entonces sí va a ser complicado que una misma pregunta aparezca varias veces seguidas. Entonces, vamos a darle aquí. Y por ejemplo, esto completo, terminar intento. Enviamos todo. Y por ejemplo, aquí ya sacamos un 10, finalizamos revisión. Y ahora, nada más por comprobar lo que sería un tercer intento. Y de hecho, cómo es que han cambiado cómo cambian las preguntas. Terminamos el intento, enviamos todo y terminamos. Y ahí está, le tenemos un 5, finalizamos revisión y ahí hemos agotado todos nuestros intentos. Ahí está. Bien, entonces así es como funciona también tener respuestas aleatorias. Bueno, preguntas aleatorias. Esto también nos ayuda sobre todo para que el estudiante de alguna forma tenga cierta tenga cierta dificultad, perdón, para presentar lo que es un examen en línea de estas características. Bien, con esto ya digamos, pues ya son configuraciones básicas que pueden ustedes colocar para lo que son los bloques de exámenes. Por mi parte sería todo, les agradezco su atención y que tengan una excelente noche.